Muy buenas, familia, hermanos, vecinos, amigos, porque sé que por acá también están escuchando estos y viendo estos videos. Pregunté por alguien, si ven esto, dicen, si lo oímos que están escuchando lo que usted graba y predica, eso está bueno. Pero bien, y agradecido nuevamente de que Dios nos tenga entre los vivos y nos dé esta oportunidad de volver a estudiar la palabra de Dios. Así que reciban un cariñoso saludo y esperando que estén bien por allá. Que estén también leyendo la Biblia y cogiendo este hábito piadoso. Esto es una bendición tremenda cuando ya uno comienza a leer la palabra de Dios, cuando ya no la puede dejar, esto se vuelve, es una adicción, como un adicto al alcohol, a la droga, lo que sea, al deporte, que siempre está en eso y no puede dejar. Llegar a ese punto es después de unos 30 años, pero dándole y dándole, estudiando, compartiendo, predicando y todas estas cosas. Esto no se logra así de un día para otro. Esto es dedicación, años en esto, pero es muy importante. También quiero aprovechar para agradecer nuevamente el apoyo misionero que nosotros tenemos, los que sostenemos la obra, porque todos estamos sosteniendo. Pero Dios les pague. Bendiciones para ustedes. Sí les comuniqué que uno de los misioneros, él murió. Su esposa quedó, bueno, la viuda enferma, tiene diabetes, le cortaron una pierna y no puede sanar por la cuestión de la diabetes y la medicación es alta, cara y no se la da el seguro y nos ha escrito a nosotros porque creo que éramos uno de los pocos que apoyábamos a este misionero. Pero lo hacíamos más por misericordia que por la obra que él estaba haciendo. Sin embargo, murió y ya se cortó, todos le cortaron el apoyo. Pero nosotros seguimos apoyando a la viuda porque ya nos mandaron un mensaje que no dejemos de apoyar, no retiremos el apoyo porque ella necesita ahora más, está ahí sola, tiene un hijo adoptado que no sabemos si trabaja o qué hará, necesita para la medicina y todo esto. Entonces nosotros decidimos desde siempre decir, sigamos haciendo esa obra de misericordia, pero lo hacemos y les cuento para que ustedes también reciban parte de esa bendición. Es ayudarle a esta pobre mujer y que siga adelante, no quede desamparada, porque muchas veces se envían misioneros sin estar muy preparados y es un fracaso. Y los que sufren las consecuencias son los más inocentes a veces. Entonces nosotros también ya nos hemos encargado de ella y seguirle enviando el aporte que hacíamos con el esposo, el hermano misionero. Pero ahí estamos pendientes, pero gracias a ustedes podemos tener para la obra misionera los gastos que demanda una congregación y que algo nos queda también. A veces podemos decir, bueno, hagamos una colada morada y comemos todos porque nos sobra algo acá. Colada morada es algo típico de acá para el Día de los Difuntos o en los cumpleaños del pastor. Se celebra con esto, pero Dios les pague. Muchas gracias. Vamos a seguir aquí en el libro de los Hechos. Hace 8 días quedamos cuando el Espíritu Santo envió a Pablo y a Bernabé, y también habla de Marcos y todo esto, los que envió, enviados por el Espíritu Santo, y el que es enviado por Dios, la palabra de Dios habla. Por eso es muy importante saber uno quién es el que lo está enviando. Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo, acercándonos una vez más, Señor, siempre con reverencia, porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra, el Dios que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo escudriña, el que nunca está ocupado para atendernos en las necesidades y dificultades que se nos presenten. Gracias porque no estamos solos, porque yo pienso que cuando más necesidades y enfermedades y cosas tenemos, es cuando usted está más pendiente de nosotros, porque en Lamentaciones 3:37 por ahí,
Dice que usted no nos aflige voluntariamente. Esa no es su voluntad de entristecernos, pero le obligamos muchas veces, Señor. O sea que usted también sufre como sufrimos nosotros, porque somos causa común con usted. Y usted ya pasó por donde nosotros estamos pasando. Y es el único que nos puede entender. Así que estamos agradecidos porque nunca estamos solos. Y su presencia siempre es permanente y no podemos escapar de su control tampoco. Muchas gracias por la palabra que nos da, Señor, y que el Espíritu Santo, Él siga siendo el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Estamos en Hechos capítulo 13. Hace 8 días estuvimos con los 4 versículos primeros. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Cojamos el versículo 5 del capítulo 13 de Hechos. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Esto todavía no se me ha dado a mí de que alguien, bueno, hay una persona, pero me gustaría un incrédulo que diga, yo deseo oír la palabra de Dios, pero note lo que quería oír él, no vana palabrería que llegue cualquiera a decirle cualquier cosa. Deseaba oír la palabra de Dios, porque esa era la que predicaban estos hombres. Recuerde siempre, Juan capítulo 3, versículo 34, por ahí dijo Cristo, el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla, y estos hombres eran enviados de Dios y estaban hablando la palabra de Dios. Pero apareció un tal mago, falso profeta judío, y empieza el diablo a ser el estorbo de la obra. Yo le voy a leer acá lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, porque desde aquí empezó una lucha. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto le está hablando a la serpiente, es la maldición a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí se hablaba de una lucha que iba a haber entre el bien y el mal. La descendencia de la mujer, que sería Cristo, y la descendencia de la serpiente, que sería Satanás. Una lucha entre los dos. Dice, la simiente de la serpiente te herirá en el calcañar, en el talón, que no es una herida mortal, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y esa sí es una herida mortal. Todo esto terminó en el Calvario, cuando Cristo resucitó. Ese fue el golpe mortal, el golpe en la cabeza para destruirlo, para acabar. Ganar la pelea en este caso. Pero Satanás no esperaba llegar hasta la cruz, hasta allá al Calvario, porque él sabía que iba a perder la pelea. Entonces, desde allí comenzó a buscar los descendientes de la simiente de la mujer y a tratar de eliminarlos a ellos, a fin de que Cristo no llegara. En una ocasión, una mujer llamada Atalía, en el libro de los Reyes, por ahí, trató de aniquilar la descendencia de Judá, de donde vendría David, y de David vendría el Cristo. Y de todos solo quedó un niño de 1 año llamado Joás. Lo rescataron, que los estaban matando a todos los hermanos, y una mujer lo sacó y lo escondió en el templo por 6 años, y cuando tuvo 7 fue el rey. Pero estuvo a punto de destruir la descendencia de Jesucristo, que vendría de ahí David. Y a David
pues también muchos ataques. En una se enfrentó a un gigante siendo ya de edad y se cansó, quedó a expensas del gigante, pero vino alguien y lo defendió y mató al gigante, y de ahí le dijeron: nunca más saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara, porque de allí vendría aquel que dijo ser la luz del mundo, Jesucristo. Pero Satanás trató de destruirlo por todos los medios y siguió. Y como no pudo, entonces empieza a utilizar gente para estorbar la obra, pero de alguna forma quiere evitar el último round, que sería en el Calvario. Y dice acá, aquí aparece este Bar Jesús y que va a estorbar la obra. En ese momento dice que estaba, en el 7, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Estos vienen a ser la obra del diablo, y cuántas veces esto lo estamos viendo en nuestra propia iglesia, en la congregación. El diablo tratando de destruir y estorbar la obra, porque él no quiere que estas cosas se den, que la gente crea que anden en la verdad. No, él hará todo lo posible por destruir. Así que este les resistía y procuraba apartar de la fe. ¿Qué es lo que hacen? Contradecir, estorbar, robar la fe, todo lo que muchas veces uno ve, y lo he visto yo en la iglesia. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Porque él lo que quería era torcerlos. Hijo del diablo, porque alguien que se opone a la verdad y a lo que se está haciendo en una congregación y vienen es a estorbar, a contradecir, en lugar de fortalecer la fe, vienen es a crear duda. Esta no es la obra de Dios. Yo digo, la lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad. Y aquí el diablo sabe que fue a estorbar, matar, destruir y a engañar. Y aquí se le está haciendo la obra. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor estará contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Tremendo, cómo tenían ellos el respaldo del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente Dios respaldó, porque estas señales y prodigios eran para confirmar la palabra que ellos hablaban. Y quedó ciego y andaba alrededor buscando quién le condujese de la mano. Y todo esto sirvió más bien para que el procónsul viera cosas extraordinarias. El 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cómo es el poder de Dios aquí? Que este hombre habla, Dios lo respalda, Dios está con ellos, y la palabra que ellos hablan es la palabra de Dios. Entonces, maravillado, creyó al Señor. La doctrina o la enseñanza del Señor la creyó maravillado, dice. Estos son hombres de Dios y hablan la palabra de Dios. Pero cuando aparecen esos otros que lo que hacen es crear confusión y todo, hay que tener cuidado, porque Satanás hace su agosto en cualquier lado.
Y habiendo zarpado de aquí, bueno, esto ya sucedió aquí por Chipre, Salamina y por todas estas partes donde ellos andaban. Pero voy a buscar otras partes por acá. Por ejemplo, en el versículo 44. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Por aquí parece que de aquí en adelante ya no se llama Saulo, sino Pablo. Viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y yo he visto la obra del diablo esto. Contradiciendo, confundiendo, sacando el poquito de fe que queda muchas veces en las personas. Esa es la obra del diablo. Y le están haciendo la obra al diablo gratis. Así que, y blasfemando. Mire la oposición a la cual se enfrentaba esta gente, pero ellos seguían adelante predicando la palabra de Dios. Uno no entiende todas estas cosas porque no está metido de lleno en una persecución y una oposición de mucha gente. Dice entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se los hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hemos sido enviados a ustedes judíos, pero en vista de que ustedes no se creen dignos de la vida eterna, de la salvación eterna, la desechan y echan por tierra todos los designios de Dios, entonces nos volvemos a los gentiles y no vamos a perder más tiempo aquí, le diría el apóstol Pablo. Entonces, en el 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, que somos nosotros, los que no somos judíos, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, mientras otros están que sufren celo y toda obra perversa, como dice en Santiago. Los gentiles glorificaban a Dios por la palabra y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, así que no podían pararla. Por más esfuerzos que haga Satanás, no va a detener la palabra. La obra de Dios sigue adelante, seguirá invicta. Pero no vamos a destruirla y tampoco permitir, porque como dice Pablo aquí mismo en el capítulo 20, versículo 28 y en adelante dice, la iglesia que fue comprada con su sangre, eso fue un precio tremendo para que venga Satanás a destruir lo que el Señor compró con un precio tremendo. Por eso ellos enfrentaban y hay que defender la fe varonilmente y todo. Y la palabra de Dios se difundía en toda aquella provincia, pero los judíos hostigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Esta es la obra del diablo, estorbar, contradecir, blasfemar. Y no es tan bonito que hombres que llevan la palabra de Dios empiece Satanás a contradecir y a hacer estas cosas. Pero también es cierto que Satanás conoce algo de la palabra de Dios, porque en la tentación de Jesús, allá en el capítulo 4 de Mateo, el diablo, si Cristo le decía escrito está, dice, el diablo también le decía, también está escrito. Entonces conoce y sabe que es la verdad, porque si estos hombres no estuvieran hablando palabra de Dios, el diablo no se preocupa. Pero cuando hay un grupo o una iglesia que trata de alinearse a la palabra de Dios, Satanás va a estar preocupado. Ese va a estorbar la obra. A alguien va a mandar allá. Estorben, contradigan, blasfemen, confundan a la gente.
debiliten la fe de los pocos que hay allá, porque sabe que se está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estamos hablando palabra de hombre y todo, Él no se va a preocupar. Pero estos eran hombres que hablaban la palabra de Dios y los sacaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esta es la obra de Dios. Y si nos metemos al 14, dice, capítulo 14, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Donde llegaban eran multitudes que les creían a ellos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y todo esto confirmaba que era palabra de Dios. Y no podían hacer nada, por más que y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y así pasa cuando uno no tiene un buen conocimiento, sino que ha estado años en una iglesia, solo haciendo lo que le dicen y hablando lo que oye, pero sin tener ninguna seguridad. Y esto es un problema, porque están en el aire y ellos se dejan llevar para cualquier lado. En el versículo 19, mire lo que pasa acá. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, están en Listra, pero vienen desde por allá. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Si usted lee el capítulo 12 de 2 a los Corintios, entenderá todo lo que le pasó a este hombre, a Pablo. Apedreado, y yo creo que este hombre fue muerto y que Dios lo levantó, porque en el capítulo 11 de 2 a los Corintios, él habla de alguien que no sabía si en la carne, no sé, si en el espíritu, no sé, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó cosas inefables que no le son dadas al hombre hablar. De ese hombre me gozaré, y todo esto habla, y para mí es que este murió. Y si murió fue aquí, en Listra, apedreado, y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo lo volverían? Y si lo arrastraron y lo botaron es porque estaba muerto este hombre. Pero sucede algo interesante en el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto no sucede así nada más. Un hombre que está botado, apedreado, ¿cómo estaría este hombre? Tirado. Lo rodearon los discípulos y de pronto se pone de pie. Y entró nuevamente a la ciudad, y al día siguiente ya estaba predicando la palabra en Derbe. Tremendo lo que Dios hacía con estos hombres. Y lo más importante, dice el versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra e Iconio y Antioquía. Pero piense bien, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, pero ¿cómo llega Pablo? ¿Cómo tendría herida, rota la cabeza, la cara, apedreado, y se levanta y al día siguiente, y estos dirían, pero Pablo, mira cómo estás, vamos para que te cojan unos puntos, alguna cosa? No. Él mismo decía en el capítulo 20, no estimo preciosa mi propia vida con tal que acabe mi carrera con gozo. Extraordinario, hombre. Pero increíble que se levanta, se pone de pie en Antioquía.
22, voy a leer 21 y 22, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto ya no se ve. A uno le pasa esto, ya renuncia y se fue para otro lado. Pero entra confirmando los ánimos de la gente, pero ellos dirían, ¿y cómo está? ¿Cómo llegó Pablo? ¿Qué le pasó alguna cosa? Y más bien él animando y confirmando el ánimo de la gente. Porque mucha gente diría, ¿será que nosotros vamos a terminar así también si seguimos a Cristo? Pero él les dijo, los animó, confirmando los ánimos. Vamos, manténganse firmes en la fe. Luchen varonilmente por esa fe, porque su fe es más preciosa que el oro, como dijo Pedro, primera de Pedro 1:7. Y el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas, versículo 9. Y si ustedes descuidan esta fe, es una fortuna y es una eternidad la que están jugando. Manténganse firmes. No se preocupen por lo que están viendo en mí, tal vez les diría, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero llegar así, verlo, decir, no, esto es admirable. Este es un hombre que verdaderamente defiende la fe a capa y espada. Este hombre tiene una autoridad tremenda. Lo que nos ha dicho es verdad. Que es necesario que pasemos. Y sin embargo, él dice, esta leve tribulación momentánea no es comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eran hombres que tenían puesta la mirada en lo alto, en lo eterno, no en lo temporal, y por eso pasaban por alto todas estas cosas. Pero nosotros que tenemos en la mirada acá, como él nos decía en primera Colosenses capítulo 3, pongan la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pongan la mira allá, no en las de la tierra. Arriba, porque nuestra ciudadanía, decía en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Salvador. Allá tenemos, y eran hombres que miraban, era arriba, a lo eterno, no a lo temporal. Estas cosas son pasajeras. Dice, esto nada tiene que ver con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Extraordinario. Entonces un predicador de estos era los que le seguían grandes multitudes también, porque la autoridad que ellos tenían era extraordinaria. Estos defendían la fe. Este fue uno de los que, aparte de Jesucristo, que sabía el día y la hora y la forma en que iba a morir y estaba preparado para eso, y vino fue para morir, no para vivir. Pero Pablo fue uno allá en 2 Timoteo 4 que habla, estoy listo para ser sacrificado. He peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de gozo, de justicia y todo esto. El cual dará el Señor, juez justo, y no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Tremendo, ya yo estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. La he defendido y me ha costado la vida. Y él decía a los Gálatas, en mi cuerpo traigo las huellas de Jesucristo. Todo lo que ha costado, pero he defendido la fe. Y por eso manda también a que defendamos nuestra fe. Pero esta es la obra del diablo, el diablo tratando de estorbar y aniquilar la obra de Dios, pero hombres así la defendieron. Y a todos nos toca estar muy atentos, qué es lo que se habla, qué es lo que se dice, quiénes son los que llegan a estorbar la obra de Dios a las iglesias. Y tener algo de discernimiento, porque muchos se disfrazan, el diablo se disfraza de ángel de luz, dice Pablo en 2 Corintios 11. Entonces no ignoraremos sus maquinaciones. No es la lucha contra carne y sangre,
sino contra huestes. Pero si la carne y la sangre, los huesos y el pellejo y todo se dejan manipular de él, debemos tomar decisiones. Pero defendamos la fe, y eso fue lo que hizo Pablo. He defendido. Bueno, nos despedimos como siempre bendiciendo al Estado de Israel, y dice la palabra de Dios, porque buscamos bendiciones. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador, el mejor donde Dios nos tiene, y a nuestro presidente Daniel Noboa por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.